Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, del 17 al 23. Antes quisiera avisarles que debido a la turbiedad y a la generación perversa y malvada en medio de la cual vivimos, una película como Sound of Freedom, Sonido de Libertad, no la permiten promover en los cines, como se puede decir, de mainstream, los cines en los que donde todo el mundo va a ver películas, ¿vale? Y es un revuelo que está habiendo ahora, pero es una cuestión que viene ocurriendo hace mucho tiempo, y que nuestros corazones, nuestras oraciones vayan siempre en la justicia de Dios. El Señor en el Sermón del Monte nos dio una institución de la iglesia y habla de bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Entonces, si tenéis hambre y sed de justicia, sois bienaventurados porque seréis saciados. O sea, quiere decir que la justicia será hecha. No se va a escapar absolutamente nadie. Nadie escapa ante el juicio de un Dios poderoso. Así que tenemos que manifestar estas realidades. Y de hecho, en 1 Corintios 7 nos habla... normalmente 1 Corintios 7 lo tenemos asociado con el matrimonio. De hecho, aquí dice, problemas del matrimonio, ya comenzamos. Problemas del matrimonio, 1 Corintios 7. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de las ciertas situaciones que sucedían dentro de la iglesia de Corintios con relación al matrimonio. Y da unas pautas. Pero, en el versículo 16... dice, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Esto tiene que ver con unas instrucciones que da el apóstol Pablo. Dice, si salvo por adulterio o porque la persona no consienta, ¿sí? Hay que dar carta de divorcio. Pero si consiente que tú, como hijo o hija de Dios, vengas, te congregues y adores a tu Señor, amén, conserva ese matrimonio. ¿Quién sabe si Dios hará que esa persona, que es tu esposo o tu esposa, sea salva a través de tus oraciones o le condenes al apartarse? Salvo por los asuntos que aquí dice, es mejor continuar casados. Pero cada uno, dice el versículo 17, donde nos vamos a enfocar al 23, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, no te preocupes. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Bien, vemos que las Escrituras, en Mateo 5, del 13 al 16, deja claro que los cristianos debemos ser sal y luz.
Debemos ser sal y luz. Pero ¿cómo lo hacemos exactamente? ¿Cómo somos sal y luz? Dice, la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aunque nosotros no nos salvamos por buenas obras, ni por nuestras buenas obras, la palabra de Dios nos enseña que Jehová las espera de sus hijos. Repito, aunque nosotros no nos salvamos por nuestras buenas obras, Jehová las espera de nosotros. Lo dice el Señor Jesús aquí, versículo 5:16 de Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, quiere decir que un creyente manifiesta su fe a través de las buenas obras, no para salvación, sino como consecuencia de esa salvación, que es diferente. Tú no vas a hacer obras para buscar la salvación, eso no te corresponde. Por más que hagas cosas, lo estudiamos el viernes, ¿no?, del pacto de Dios. Por muchas buenas obras que hagas, no mereces nada de Dios. Dice en una parte de la Escritura, cuando el siervo viene de servir y de arar el campo y de recoger las cosas, y luego llega a la casa de su amo, el amo no le dice, ven, siéntate y te sirvo. El amo se sienta en la mesa, el siervo le sirve la mesa, le sirve la bebida, y cuando el amo ha terminado recoge la mesa y luego va y se sienta. Suena duro, pero el Señor Jesucristo va más allá y dice, el siervo no está esperando nada a cambio del amo. El siervo hace lo que el amo le manda. Y luego concluye con una sentencia que es que cuando terminemos de hacer todas las cosas que Dios nos manda, tenemos que decir, siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que se nos ha mandado. O sea, se espera de nosotros que hagamos cosas que Dios ha establecido para que las hagamos, pues las hacemos y no le tenemos que decir a Dios, ahora dame la recompensa. Eso no es, Dios no trabaja de esa manera. Dios te coloca esas obras para tu santificación, y las tienes que hacer. Y si no las haces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Entonces, bien, nos surgen las preguntas: ¿qué quiere Dios que hagamos? ¿Y dónde quiere que lo hagamos? ¿Qué quiere Dios que hagamos y dónde quiere que lo hagamos? La palabra del Señor nos enseña que Dios gobierna y cuida providencialmente de toda su creación. Todas las cosas existen y se mueven solo porque Dios lo permite. No hay nada en el universo que no lleve la imprenta de la orden de Dios de que funcione. Dios es soberano. Aquí predicamos un Dios soberano que gobierna todas las cosas, hasta los detalles más pequeños. Y nos viene una pregunta: ¿y cómo se manifiesta esto en nuestro entorno? ¿Sí? En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida cotidiana, en el vecindario, dada la realidad del pecado. Si Dios gobierna, ¿por qué hay tanto pecado por ahí?
Nosotros nos enfrentamos a muchas preguntas. Yo siempre trato de hacer preguntas para sacar alguna conclusión. ¿Sí? ¿Cómo debemos nosotros enfrentarnos con estas preguntas? ¿Deben los cristianos participar ahora en la política, como vienen ahora las elecciones? ¿Cómo podemos recuperar el matrimonio cristiano? ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿Cómo comportarnos en el trabajo? Y para el gozo de los creyentes, la Biblia tiene una enseñanza que se llama vocación, ¿sí? La doctrina de la vocación. Es una doctrina que se desarrolló en la Reforma y que luego otros reformadores y teólogos desarrollaron mucho más. Juan Calvino, Lutero, pero también otros reformadores. Incluso ahora vemos que hay una doctrina de la cual deberíamos leer. Se llama la doctrina de la vocación. Hay que vivir según el llamado que Dios nos ha dado. ¿Y cómo eso? ¿Qué es llamado? ¿Qué es vocación? Alguien que me explique qué es vocación. ¿Con qué asociamos vocación? ¿21 libres? Que tienes una vocación de hacer algo, ¿no? Generalmente con relación al trabajo, ¿cierto? Pero no así la Biblia. La Biblia, teológicamente hablando, muchas veces nosotros adaptamos, o secularmente se adapta un término, como en el caso de vocación, que significa llamado, y lo asocia de manera secular a trabajo o alguna actitud. Usted tiene vocación. Sí, la vocación del sacerdocio. En la Edad Media eso era la única vocación, sacerdocio, ¿no? Pero cuando vino la Reforma y cuando vino nuevamente el estudio de la palabra de Dios, el significado adquirió la connotación que debía adquirir. Todo es vocación. Nuestro trabajo es vocación. Nuestro ministerio es vocación. Ser padre es una vocación. Entonces, el concepto de trabajo y ocupación está incluido dentro de la palabra vocación, así como la desarrollan Lutero y Calvino, los puritanos y otros teólogos. Me he sorprendido buscando acerca de esta doctrina. He de ser sincero, sabía que todo lo que hacemos nosotros es un ministerio, no solamente aquí, sino en todo nuestro trabajo y esto, pero tanto material es abrumador que he encontrado acerca de esta teología, esta doctrina de la vocación. Entonces, la vocación abarca mucho más. Es como decir qué es la teología de cómo vivir en el mundo. ¿Cómo debemos vivir en el mundo? Aquí en Corintios 7 dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y esto va para el matrimonio. Y esto va para las relaciones entre amo y siervo, entre siervo y amo. Lo importante es guardar los mandamientos. ¿Sí veis? En el matrimonio, lo importante es guardar los mandamientos del Señor. En las relaciones de trabajador y empleado, es importante guardar los mandamientos del Señor. En las relaciones con las autoridades, lo importante es guardar los mandamientos del Señor. Y así podemos mirar aquí en cuanto a la circuncisión. Oye, si eres circunciso, no pasa nada. Y si eres incircunciso, tampoco pasa nada. Sino que guardes los mandamientos del Señor. Entonces, todas las cosas periféricas carecen de sentido cuando quebrantamos el mandamiento de Dios. Entonces, esta doctrina de la vocación es acerca del llamado en el cual fuimos nosotros hechos. Aquí dice que la palabra vocación significa llamado. Vocación igual llamado. ¿Sí? De manera que los pasajes que utilizan este término nos enseñan sobre la misma.
Pablo utiliza varios derivados de la palabra llamado, ¿no? Y culmina con el texto, el clave, el versículo 17. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, o sea, como el Señor le asignó. El Señor te ha asignado algo. Así como el Señor te asignó y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ya veis, aquí el apóstol Pablo está ordenando. Dios nos asigna una vida y luego Dios nos llama a esa vida. ¿Eres médico? Esa es tu vocación. Glorifica a Dios a través de tu vocación. ¿Eres albañil? Esa es tu vocación. Glorifica a Dios porque ese es tu ministerio. Si eras esclavo, hay que entender que esto estaba dentro del concepto grecorromano, donde la forma de trabajo era por medio de la esclavitud. ¿Sí? De hecho, hallando Jeremías, hablan de perdonar a los hermanos que se han vendido por 7 años, perdonar todo a los hermanos porque la esclavitud no está bien. Y aquí dice el apóstol Pablo, oye, si te puedes hacer libre, procúralo más. Pero que tengas en cuenta que puede ser que tu amo también conozca a Cristo. Entonces lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Dice también la vocación del matrimonio. ¿Es mejor casarse o estar soltero? ¿Qué es mejor? También aborda lo de la identidad étnica y nacional, judío o extranjero. A ver si es mejor ser judío o extranjero, o colombiano, o peruano, o ruso, o ucraniano. ¿Qué es mejor? ¿Sabéis qué es lo mejor? Guardar los mandamientos del Señor. Dice aquí, ¿no? Debemos confesar, si pensamos que es mejor un país u otro, una profesión u otra, debemos confesar ese pecado y recibir de parte de Dios el perdón y hacer lo correcto. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, y cuando lo hacemos, eso aumentará nuestra fe y nuestro amor por los hermanos, y eso nos lleva a que la santificación es un producto de la vocación. Nosotros nos santificamos cuando hacemos la voluntad de Dios en el trabajo en el que Dios nos ha asignado, en el ministerio. ¿Sí? Eres empresario, eres empleado, da igual la nación a la cual pertenezcas. Lo importante es que entiendas que ese es el llamado que Dios ha puesto en ti. Todo lo que es agradable, porque dice, haced todo para la gloria de Dios, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. No solamente es vocación y ministerio esto, la predicación de la palabra, también es ministerio. ¿Cómo puede ser que tú puedas llegar y cómo puedes comportarte con la gente de afuera? Haciendo la voluntad de Dios, amando a tus enemigos, amando a tu prójimo. ¿Sabéis una cosa? Antes de ayer vi una noticia que en Brasil, en los años 90, solamente menos del 10% de las personas se confesaban evangélicos. Ahora mismo, poco más del 30% se consideran evangélicos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay un 20% de personas más que glorifican a Dios. Y también sucede en otros países. La palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, no está presa. Pero esto se puede dar solamente si nosotros, en la vocación, en el llamado, en el trabajo que Dios nos ha asignado, en la labor en la cual Dios nos ha asignado, guardamos sus mandamientos. O sea, hacemos conforme al llamado al que Dios nos ha asignado.
Fue llamado a alguno siendo incircunciso. Fue llamado a alguno siendo soltero. Procuren no casarse. Se lo digo por experiencia, dice el apóstol Pablo, dice, no se casen. Les quiero evitar problemas. Pero si se casan no pasa nada, no es pecado. Y si no se casa tampoco pasa nada, no es pecado. No tiene nada que ver con el estado matrimonial. Soltero o casado, eso no tiene nada que ver. ¿Quieres ser futbolista? Haz lo mejor para la gloria de Dios. ¿Quieres ser bailarina? Haz lo mejor para la gloria de Dios. Guarda sus mandamientos. Sé, como dice aquí, Calvino enseñó, bueno, antes de eso, Max Weber, él en un comentario que él tiene sobre este texto, sobre la vocación, está en lo correcto al notar que el calvinismo dignifica el trabajo y los llamados de muchos tipos. ¿Por qué? Porque tanto Lutero como Calvino, como otros reformadores, dijeron, oye, que el ministerio no es solamente el ministerio de trabajo, el ministerio sacerdotal, el que es digno. Todo trabajo es digno. Y esa actitud con relación a todo trabajo llevó a la Europa protestante a ser excelente en casi todas las cosas, porque lo hacían para la gloria de Dios, y Dios bendecía esas naciones. Ya, bueno, hoy en día ya es otra cosa, ¿vale? Ya no hablo de la actualidad, pero que sepáis que cuando nosotros hacemos las cosas bien, y las hacemos porque es el ministerio que Dios nos ha dado, y lo hacemos para la gloria de Dios, y guardamos sus mandamientos, Dios bendice el fruto de nuestras manos. Aquí Calvino, dice Max Weber, Calvino y otros reformadores ayudaron a retirar la distinción entre lo sagrado y lo secular. Él se dio cuenta de que una persona podía servir a Dios en cualquier área o labor y glorificarle. Se reunió con muchos líderes, empresarios, impresores, mercaderes de su tiempo, y no denigró ningún llamado legítimo. Entonces dice Weber que el calvinismo ennoblece toda labor. Yo creo que voy un poco más amplio que Max Weber. Yo creo que un cristiano, es cierto que el calvinismo tiene una línea específica con relación al estudio de la palabra, y lo que la palabra enseña, eso es lo que tenemos que llevar a la práctica, ¿no? Pero todo cristiano debe entender que toda labor en la que tú te encuentras es un ministerio, y que Dios te ha colocado ahí para que tú seas sal y luz en medio de donde tú te encuentres. ¿Me explico? El Señor Jesús dice, para que así vean todos los hombres vuestras buenas obras. ¿Y dónde las va a ver? Aquí dentro de la congregación. No, la va a ver donde te encuentres. ¿Sí? Va a ver que tu ministerio, tu trabajo, eres excelente en tu trabajo, no de cara a los hombres, sino de cara a Dios. Aquí en 1 Corintios 7 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y luego hace las distinciones. Eres esclavo, pues quédate esclavo. Si te puedes hacer libre, pues procúralo más. Hay cosas que nosotros muchas veces nos quejamos porque estoy en X trabajo, el que sea, da igual. Si podemos procurar mejorar o buscar un trabajo en el cual tú te sientas más confortable, está bien, puedes hacerlo, puedes procurarlo, pero que sepas que Dios te ha colocado en uno, y en ese que te ha colocado tienes que ser excelente, no para que te vea el jefe, no para que te vean tus compañeros de trabajo,
sino para que Dios sea glorificado y todos vean vuestras buenas obras. Pablo seguramente tenía en mente Mateo 5 con relación a esto, ¿no? Cada vocación trae prójimos a nuestras vidas. Cada vocación, cada trabajo, cada ministerio que nosotros estemos haciendo en la vida, no sé, ama de casa, padre de familia, panadero, todo eso es una vocación en la cual trae prójimos a tu vida. Y estos prójimos en el lugar de trabajo, colegas, clientes, nuestra nación, nuestros conciudadanos, nuestra iglesia, a los miembros de nuestra congregación, estos son los prójimos a los que Dios quiere que amemos y sirvamos. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntaban. Pues eso, todo el que está a tu alrededor, al cual tú le puedes servir, ¿sí? Y de esa manera mostrarás a los hombres vuestras buenas obras, pero no porque seáis buenos en hacer buenas obras, sino porque estás haciendo esas obras para la gloria de Dios. Sin duda a veces no amamos a estos prójimos, a veces los usamos e incluso los maltratamos. En vez de servirles, queremos que nos sirvan. Y esto es la raíz de muchos males en todos lados, en los matrimonios, en las empresas, en las congregaciones. Quiere decir que estamos pecando en nuestras vocaciones, en nuestro llamado. Cualquiera que sea el llamado en el que tú te encuentres, Dios puede seguir obrando a través de nosotros. De hecho, Dios va a seguir obrando a través de nosotros, pero normalmente luchamos contra Él. ¿Es bueno eso, luchar contra Dios? Luchar contra aquel que nos ha asignado una labor en esta tierra, ha puesto el panadero para que haga el pan del cual nosotros nos beneficiamos, ha puesto el carpintero que haga los muebles del cual nosotros compramos. Incluso entre los impíos Dios ha asignado un camino para cada persona. Y nosotros debemos ser agradecidos con Dios porque hay gente que tiene la vocación de panadero, hay gente que tiene la vocación de ingeniero, de médico, de electricista, policía, de enfermero, cuidador. Ese es tu ministerio. Tienes un ministerio delante de Dios, al cual Dios te ha colocado, te ha asignado para que andes en ese ministerio y para que hagas buenas obras, para que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso el apóstol Pablo aquí decía que lo más importante era guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que ha sido llamado, en él se quede. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Vamos a ver un versículo en el cual nos va a poner en contexto aquí, 2 Corintios 9, 10. Para que os fijéis de que todo es un ministerio. No hay ministerios más sagrados que otros, no hay vocaciones más sagradas que otras. 2 Corintios 9, 10. 2 Corintios 9, 10 dice lo siguiente. Y desde el 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, el cual es Dios, y para el que come, el cual es Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Lo veis? Dios da semilla al que siembra. Dios da todas las cosas a todos.
Dios da todas las cosas a todos. No podemos quejarnos de todo el trabajo que tenemos, de donde estemos ahora mismo. Si podemos procurar mejorarlo y cambiarlo, hagámoslo. Sin embargo, mientras estemos en el que nos coloque Dios, en lo que sea, en el cuidado, en la vocación de enseñar a los niños, permanezcamos en ese y démosle la gloria a Dios. Yo sé que son tiempos difíciles, tiempos complicados, y nosotros como cristianos tenemos dificultades en identificarnos con algo, un trabajo que sea cristiano, un trabajo santo. Que el Señor me quite de la policía, porque es que esos policías son muy corruptos. Hombre, entonces tú tienes que ser un policía recto. Así eres sal y luz en medio de esos policías. Es que el derecho, los abogados son todos unos corruptos. Hombre, también puede ser un buen abogado y para que dé la gloria a Dios diga, mira, ese es un abogado cristiano. Hay que confiar en este abogado, ¿no? El médico, la profesión de médico ahora mismo está terrible, porque piensan que los médicos están o algunos en medios de comunicación, todo esto. Pero oye, si tú tienes esa profesión, dignifica esa profesión a través de tu vocación, dando la gloria a Dios, y que vean vuestras buenas obras. No somos salvos por las obras, pero Dios ha colocado las obras para que andemos en ellas, y Dios espera que nosotros, como hijos de Dios, manifestemos esas buenas obras. Lutero decía que el cristianismo, que Dios coloca máscaras, que somos como máscaras de Dios ante las demás personas. Las demás personas nos ven en el matrimonio, en las relaciones personales, en las relaciones laborales, nos ven a Dios a través de nosotros. Pero si nosotros nos comportamos igual que los impíos, ahí no están viendo a Dios. A lo mejor estarán viendo al Dios de este siglo. Ahí lo dejo. Pero no estarán viendo al Dios y Padre Celestial. Entonces tenemos que entender que lo que Dios nos ha llamado a que seamos, eso seamos, pero importante es que demos la gloria a nuestro Dios. No podemos estar... es que realmente últimamente me he encontrado con personas que se están quejando mucho por el trabajo en el que se encuentran. Y yo entiendo porque yo también me he quejado, yo lo he hecho cuando estaba trabajando incluso domingos. Pero pensé también que le pedí al Señor muchas veces, y me di cuenta que podía ser sal y luz en ese trabajo, y que podía glorificar el nombre de Dios, guardar sus mandamientos y manifestar a Dios a esas personas que son mis prójimos, que me han tocado en donde me encontraba. ¿Eres tú de aquellos que piensan que solamente el trabajo sagrado es el del ministerio de la predicación? ¿Crees tú que el trabajo o la vida que estás llevando ahora mismo no es un ministerio? Porque si piensas que eso no es un ministerio, estás equivocado. Todo, ser abuelo, eso es un ministerio. Tienes que glorificar a Dios en ese aspecto. Eres padre, ese es tu ministerio. Eres hijo, tienes el ministerio de ser hijo. Tienes que comportarte como la palabra te enseña con los padres. Eres padre, no exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis a vuestros hijos. Y esto es hermoso, porque vemos que la mano de Dios está en cada una de las cosas que hacemos. Y todo lo que hagamos, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Todo, sin excepción, todo es un ministerio. No hay trabajo secular y trabajo cristiano. Todo es un ministerio. Todo lo que tú ves que puedes hacer, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Por lo cual, es tu ministerio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No oigo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, todo es un ministerio. Por lo tanto, tenemos que vivir nuestras vidas de manera santa. Esa es nuestra vocación. Estamos llamados a ser sal, a ser luz. Y la luz no se esconde debajo del almud, sino arriba para que alumbre. La sal preserva las cosas. Cuando uno le paga mensualmente, ¿qué recibe uno? ¿Un qué? Un salario. Es sal. Se negociaba con sal. Entonces, todo es un ministerio. Ahora venimos a un campamento y ese es un ministerio. Vamos a hacer un campamento con los niños ahora a principio del próximo mes. Es un ministerio. ¿Sabes qué? Aunque sí es cierto que es un ministerio la predicación, la proclamación de la palabra en la playa, también es un ministerio que los hermanos participen, no quizás predicando, pero pueden hacerlo repartiendo los folletos, cantando con nosotros en la playa. Es un ministerio. ¿Y lo tenemos que hacer para qué? Para la gloria de Dios. Yo los animo a que nos apartemos de nuestras cabezas ese concepto tan erróneo de que hay trabajos cristianos y trabajos que no son cristianos. Evidentemente hay cosas que no se pueden hacer. No puede ser decir, no, yo soy cristiano y trafico con droga. Eso no va. Eso, por ahí. Eso no es ser cristiano, ¿vale? Es por las buenas obras, las cosas que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Eres padre, ese es tu ministerio. Tú eres la imagen de Dios que van a ver tus hijos. Eres hijo y conoces al Señor, ese es tu ministerio. Tú eres la imagen de Dios que van a ver tus padres. Eres hermano, hermana, abuelo, abuela, tío. Todo tiene que ver con que nosotros, especialmente cada uno, el Señor así se quede en lo que Dios le llamó. Que lo importante realmente, como dice el versículo 19, es guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. En el lugar donde tú te encuentres, haciendo lo que tú estés haciendo, guarda los mandamientos de Dios. Y el Señor te prosperará. Sé el mejor en lo que estés haciendo. No como para los hombres, sino para Dios. Y verás que Dios te va a prosperar. Y no estoy hablando de prosperidad física y económica, que también se puede dar, pero verás tú cómo creces en amor y en fe y en santificación. Que el Señor los bendiga. Amén.